Hola, mi gente querida. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 72 años. Soy de Guadalajara, México, y hoy vengo a contarles una historia que me ha cambiado la vida para siempre. Una historia de traición familiar, pero también de paciencia, estrategia y justicia. Si creen que ya lo han visto todo en cuestión de parientes aprovechados, déjenme decirles que se van a quedar con la boca abierta cuando escuchen lo que mi propio yerno me hizo. Pero más se van a sorprender cuando sepan cómo le regresé la jugada. Antes de empezar, si esta historia les parece increíble, denle like para que más personas puedan escucharla. Suscríbanse al canal y activen la campanita porque tengo muchas más historias de la vida real que contarles. Y por favor, escriban en los comentarios de qué ciudad son, porque me encanta saber que tengo amigos en todo el mundo hispano. Lo que van a escuchar hoy no es una historia de venganza común y corriente. Es la historia de cómo un plan de 5 años me devolvió no solo mi dignidad, sino mucho más de lo que jamás perdí. Y todo empezó el día que descubrí que el hombre en quien más confiaba me había robado lo único que tenía. Para que entiendan bien esta historia, tengo que llevarlos 5 años atrás, al año 2019. Yo tenía entonces 67 años y vivía muy tranquila en mi casa en la colonia americana de Guadalajara. Una casa que mi difunto esposo Aurelio y yo compramos en 1985, cuando apenas era una joven esposa de 42 años. Esa casa no era solo 4 paredes y un techo, era nuestro hogar, donde criamos a nuestra única hija, María Elena, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Una casa de 3 recámaras, 2 baños, con un jardín donde Aurelio cultivaba sus jitomates y yo mis rosas. Cuando Aurelio murió en el 2017 de un infarto, yo me quedé completamente sola. María Elena ya se había casado hacía 10 años con Rodrigo Hernández, un hombre que al principio me pareció educado y trabajador. Él era contador público, tenía su propio despacho y parecía querer mucho a mi hija. En aquel entonces, Rodrigo siempre me trataba con mucho respeto. Doña Carmen por aquí, doña Carmen por allá. Me ayudaba con los papeles del seguro social, con los trámites del banco, con todo lo que yo no entendía muy bien después de que se murió mi Aurelio. María Elena y Rodrigo tenían 2 hijos, Alejandro de 15 años y Sofía de 12, mis adorados nietos, la luz de mis ojos. Ellos venían a visitarme todos los fines de semana y yo les hacía sus comidas favoritas, les daba dinero para sus antojos, los llevaba al parque. Déjenme decirles que en esos primeros 2 años después de la muerte de mi esposo, Rodrigo realmente parecía un buen yerno. Cuando yo no podía pagar el gas o la luz porque la pensión no me alcanzaba, él me ayudaba. Cuando se descompuso la lavadora, él me prestó dinero para comprar una nueva. No se preocupe, doña Carmen, me decía siempre. Para eso está la familia. Usted cuidó de María Elena toda la vida. Ahora nosotros la cuidamos a usted. Si me hubieran dicho en aquel tiempo que este mismo hombre iba a ser mi perdición, me habría reído en su cara. Pero la vida, mi querida gente, la vida siempre tiene sorpresas preparadas. Para el año 2019, la situación económica en mi casa se había puesto muy difícil. La pensión que me dejó mi Aurelio apenas me alcanzaba para lo básico, y los gastos de mantenimiento de la casa eran cada vez mayores. El techo tenía goteras, la instalación eléctrica necesitaba reparación, y la cocina integral estaba tan vieja que ya no servía ni la mitad de las hornillas. Fue entonces cuando Rodrigo me propuso algo que, en ese momento, me pareció la solución a todos mis problemas. Doña Carmen me dijo una tarde que había venido con María Elena y los niños a visitarme. He estado pensando en su situación y creo que tengo una propuesta que le puede convenir. ¿Qué propuesta, mijo?, le pregunté,
porque yo todavía le tenía confianza. Mire, usted sabe que esta casa está en una zona muy buena, muy cotizada. Ha subido mucho de valor en los últimos años. Yo creo que si la vendemos, con ese dinero podemos comprarle un departamento más chico, más fácil de mantener, y le va a sobrar dinero para vivir tranquila el resto de su vida. María Elena, que estaba sentada a mi lado, me tomó de la mano. Mamá, me dijo con esa voz dulce que yo conocía desde que era niña, Rodrigo tiene razón. Esta casa es muy grande para ti sola y mantenerla te está costando muy caro. Además, si te pasa algo y nosotros no estamos cerca, ¿quién te va a ayudar? Yo me quedé pensando. La verdad es que sí me sentía muy sola en esa casa tan grande, y si era cierto que mantenerla me estaba resultando cada vez más difícil. Pero es que esta casa tiene tantos recuerdos, les dije. Aquí nació María Elena, aquí vivimos toda la vida con su papá. Mamá, insistió mi hija, los recuerdos están en el corazón, no en las paredes. Y piénsalo, con el dinero que sobre de la venta, vas a poder darte gustos que nunca te has dado. Vas a poder viajar, conocer lugares, comprar ropa bonita. Rodrigo se acercó y me puso la mano en el hombro. Además, doña Carmen, yo me voy a encargar de todo. Usted no se va a preocupar por nada. Yo busco al comprador, yo hago todos los trámites, yo me encargo de que le den el mejor precio posible. Usted nada más tiene que decir que sí. Si me están viendo y dan like para que más personas conozcan esta historia, porque lo que viene después los va a dejar helados. La presión fue tanta y las palabras tan convincentes que al final acepté. Total, pensé, si mi propia hija y mi yerno me lo están recomendando, debe ser lo mejor para mí. Está bien, les dije, pero con una condición. Quiero ver todos los papeles, quiero saber cuánto vamos a pedir por la casa y quiero estar presente cuando la vendamos. Por supuesto, doña Carmen, me contestó Rodrigo con una sonrisa que ahora, recordándola, me da escalofríos. Todo va a ser completamente transparente. Usted va a saber todo. ¡Qué mentira más grande! Pero eso yo no lo sabía todavía. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones. Rodrigo efectivamente empezó a traer gente a ver la casa. Venían parejas jóvenes, familias con niños, inversionistas. Algunos me gustaban, otros no tanto, pero yo pensaba que al final yo iba a tener la última palabra sobre a quién se la vendíamos. Rodrigo me tenía muy bien informada, o eso creía yo. Me decía, doña Carmen, vino una pareja que ofreció 1.800.000 pesos, pero yo les dije que era muy poco. O, hoy vino un señor que quiere comprarla para renta, pero a mí no me da confianza. Yo me sentía muy agradecida con él. Pensaba, qué suerte tengo de tener un yerno que se preocupa tanto por mí. Mientras tanto, él me iba pidiendo que firmara papeles. Es para el avalúo, doña Carmen. Este es para que la casa aparezca en las páginas de internet donde la gente busca propiedades. Este otro es para el notario, para que, cuando encontremos comprador, todo esté listo. Yo firmaba todo lo que me ponía enfrente. Total, pensaba. Él es contador, él sabe de estas cosas, y además está María Elena de por medio. Mi propia hija nunca me haría daño. Pero empezaron a pasar cosas raras. Primero, noté que Rodrigo llegaba a la casa cuando yo no estaba. La vecina de al lado, doña Esperanza, me comentó un día, «Oye, Carmen, ayer vi que tu yerno andaba en tu casa con unos señores, pero tú no estabas. ¿Todo bien?» «Ah, sí», le contesté. Seguramente estaba enseñando la casa a compradores. A veces me avisa y a veces no, para no molestarme. Pero por dentro algo no me cuadraba. ¿Por qué no me avisaba siempre? Después empecé a notar que Rodrigo sabía cosas de mi casa que yo nunca le había dicho. Un día me comentó, «Doña Carmen, el comprador preguntó por el problema de humedad que hay en la recámara principal». «¿Cuál problema de humedad?»,
Le pregunté extrañada. Ah, no se había dado cuenta. Hay una pequeña filtración en la pared que da al baño. Yo fui corriendo a ver, y efectivamente había una manchita que yo no había notado. Pero, ¿cómo la había visto él si yo nunca lo había llevado a revisar esos detalles? Después me dijo que el comprador quería saber si la instalación eléctrica estaba actualizada. Yo le dije que sí, pero habría que hacer una revisión con un electricista para estar seguros, me explicó. ¿Y cuándo vino el electricista?, le pregunté. El martes pasado, cuando usted fue al doctor con María Elena. Cada vez me daba más desconfianza, pero yo seguía pensando que tal vez estaba siendo demasiado desconfiada. Además, María Elena siempre me tranquilizaba. Mamá, Rodrigo nada más está siendo muy profesional. Él quiere asegurarse de que te den el mejor precio y que no haya problemas después. Si están siguiendo la historia, déjenme un like y escriban en los comentarios de qué país me están viendo. Me da mucha alegría saber que tengo amigas en toda América Latina. La primera vez que realmente sospeché que algo malo estaba pasando fue en diciembre del 2019. Yo había ido al banco a hacer un trámite de mi pensión y la señorita que me atendió me dijo: «Señora Morales, veo que ya casi termina el proceso de venta de su propiedad. ¿Ya tiene decidido dónde va a depositar el dinero de la venta?». Yo me quedé helada. ¿Perdón? ¿Qué proceso de venta? El de su casa en la colonia americana. Aquí en el sistema aparece que están en trámites finales con el notario. Pero si todavía no hemos encontrado comprador, le dije confundida. La muchacha revisó su computadora. Según lo que tengo aquí, el proceso está muy avanzado. De hecho, hay una cita programada para la próxima semana en la notaría número 32. Salí de ese banco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Cómo podía estar tan avanzado el proceso si a mí me habían dicho que todavía no había comprador serio? Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue llamar a Rodrigo. «Rodrigo, necesito que vengas inmediatamente. Tenemos que hablar». «¿Qué pasó, doña Carmen? ¿Está todo bien? Ven y hablamos», le dije y colgué el teléfono. Media hora después estaba en mi sala, con esa sonrisa que yo ya empezaba a odiar. «Cuéntame qué está pasando con la venta de mi casa», le dije sin rodeos. «¿A qué se refiere, doña Carmen?». «En el banco me dijeron que hay una cita en la notaría para la próxima semana. ¿Es cierto?». Rodrigo se puso un poco nervioso, pero trató de mantener la calma. «Ah, sí, es que surgió un comprador muy bueno, que ofrece 2.100.000 pesos. Yo quería darle la sorpresa, pero como usted se enteró, sí, hay una cita el jueves que viene para firmar». «¿Y por qué no me dijiste nada?». «Porque quería asegurarme primero de que todo estuviera en orden. Usted sabe que estos compradores a veces se echan para atrás a último momento». «Rodrigo», le dije mirándolo fijamente a los ojos, «yo quiero conocer a ese comprador antes de firmar cualquier cosa». «Por supuesto, doña Carmen. El jueves en la notaría lo va a conocer». «No, lo quiero conocer aquí, en mi casa, antes del jueves». Rodrigo se puso visiblemente incómodo. «Es que es una persona muy ocupada, es empresario, tiene muchos compromisos». «Pues que haga tiempo», le dije con firmeza. «Esta es mi casa y yo decido cuándo y cómo la vendo». «Está bien, doña Carmen. Le voy a hablar para ver si puede venir mañana». Pero mañana llegó y el comprador no apareció. Rodrigo me llamó para decirme que había tenido una emergencia familiar. Pasado mañana tampoco apareció. Esta vez fue porque se había enfermado. El miércoles, un día antes de la supuesta cita en la notaría, tampoco se presentó. Según Rodrigo, había tenido que viajar por trabajo. Esa noche no dormí. Algo dentro de mí me decía que me estaban viendo la cara, pero todavía no podía creer que mi propio yerno y mi propia hija fueran capaces de hacerme algo así. El jueves por la mañana,
Rodrigo llegó a mi casa muy temprano. Doña Carmen, ¿está lista? La cita en la notaría es a las 11 y el comprador nos vamos a encontrar allá directamente. Rodrigo, le dije, yo no voy a ninguna notaría sin conocer primero a la persona que supuestamente me va a comprar mi casa. Doña Carmen, no sea desconfiada. Todo está perfectamente arreglado. Si todo está perfectamente arreglado, no va a haber problema en que el comprador venga aquí primero. Rodrigo empezó a ponerse nervioso de verdad. Es que ya quedamos de vernos allá. Si no vamos, podemos perder la venta. Pues se pierde, le dije, pero yo no firmo nada sin conocer al comprador. Rodrigo se quedó callado un momento, como pensando qué decir. Está bien, me dijo finalmente. Voy a hablarle para que venga aquí. Sacó su celular y marcó un número, pero yo me di cuenta de que el teléfono no estaba realmente sonando. Rodrigo estaba fingiendo la llamada. Bueno, sí, soy Rodrigo. ¿Cómo? ¿En serio? No, no puede ser. Está bien, entiendo. Colgó y me miró con cara de preocupación. Doña Carmen, tengo muy malas noticias. El comprador me acaba de decir que ya no puede comprar la casa, que surgió un problema con su financiamiento. En ese momento, yo supe con total certeza que me estaba mintiendo. Rodrigo, le dije con una calma que ni yo sabía de dónde me salió, llama a María Elena y dile que venga inmediatamente. ¿Para qué, doña Carmen? Porque vamos a hablar los tres y tú me vas a decir la verdad. Una hora después, María Elena estaba sentada en mi sala junto a su esposo. Los dos me miraban como si fuera yo la que estaba haciendo algo malo. A ver, les dije, quiero que me expliquen exactamente qué está pasando con la venta de mi casa. Y esta vez quiero la verdad completa. María Elena y Rodrigo se miraron entre ellos. Mamá, empezó mi hija, la verdad es que... Pero Rodrigo la interrumpió. La verdad, doña Carmen, es que su casa ya se vendió. El mundo se me vino encima. ¿Cómo que ya se vendió? Ayer firmé todos los papeles en su nombre. Yo tengo su poder notarial. ¿Qué? Usted me dio poder para hacer todos los trámites. Y ya se hicieron. Me levanté de mi silla temblando de la rabia. Yo nunca te di ningún poder para vender mi casa sin mi consentimiento. Sí me lo dio, doña Carmen. Aquí están los papeles que usted firmó, me dijo sacando unos documentos de su portafolios. Los revisé y efectivamente entre todos los papeles que yo había firmado confiando en él, había uno que le daba poder completo sobre la propiedad. Tú me dijiste que este papel era para el avalúo. No, doña Carmen, usted lo leyó mal. Yo le expliqué muy claramente que era un poder notarial. Eso es mentira. Mamá, intervino María Elena, tú ya estás grande, a veces no escuchas bien las cosas. ¿Me estás diciendo que estoy loca? No estás loca, mamá. Pero últimamente has estado muy olvidadiza, muy confundida. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija me estaba diciendo que yo estaba senil para justificar lo que habían hecho. ¿Y dónde está mi dinero?, les pregunté. Rodrigo y María Elena se miraron otra vez. Ese es el problema, doña Carmen, dijo Rodrigo. La casa tenía muchas deudas que usted no sabía. Deudas de predial, de agua, de mantenimiento. Al final, después de pagar todo eso, quedó muy poco dinero. ¿Cuánto dinero? Como 100,000 pesos. Yo me quedé sin habla. Mi casa valía por lo menos 2 millones de pesos. Y me estaban diciendo que solo quedaron 100,000. Eso es imposible, les dije. Doña Carmen, nosotros tenemos todos los recibos. Si quiere los revisamos juntos. Pero yo ya no quería revisar nada con ellos. Ya había entendido perfectamente lo que había pasado. Mi yerno había vendido mi casa, se había quedado con todo el dinero. Y ahora me estaban diciendo que yo era una vieja senil que no entendía las cosas. Quiero que se vayan de mi casa, les dije. Mamá, que se vayan. Está bien, dijo Rodrigo levantándose. Pero recuerde que ya no es su casa. El nuevo dueño le está dando una semana para que se vaya.
y se fueron dejándome completamente destruida. Si están siguiendo esta historia, por favor denle like y compartan el video, porque lo que viene después es la parte más increíble de toda esta historia. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía ni siquiera llorar. Me quedaba sentada en mi sala, viendo las paredes que ya no eran mías, recordando toda mi vida en esa casa. Pero lo que más me dolía no era perder la casa. Era darme cuenta de que mi propia hija había sido cómplice de esa traición. La niña que yo crié, a la que le di todo el amor del mundo, había decidido que yo era un estorbo del que había que deshacerse. El nuevo dueño resultó ser un amigo de Rodrigo, otro contador que, según supe después, había comprado la casa por 800,000 pesos. O sea que Rodrigo se quedó con más de 1.200.000 pesos que eran míos. Pero como yo ya no tenía manera de demostrarlo y ellos tenían todos los papeles en regla, no podía hacer nada legal, o eso pensaba yo. Al tercer día de estar viviendo esa pesadilla, recibí una visita inesperada. Era el licenciado Alberto Mendoza, un abogado que había sido muy amigo de mi difunto esposo Aurelio. Doña Carmen me dijo cuando le abrí la puerta: me enteré de lo que pasó con su casa y vengo a ofrecerle mi ayuda. Licenciado Alberto, qué gusto verlo. Pero creo que ya no hay nada que hacer. Eso no se sabrá hasta que revisemos todo muy bien. ¿Me permite pasar? Nos sentamos en mi sala y le conté toda la historia completa, desde el principio. Él me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando terminé me dijo: Doña Carmen, lo que le hicieron se llama fraude y es un delito muy grave, pero también entiendo que usted no quiere meter a su hija a la cárcel. No, licenciado. Por más que me haya traicionado, sigue siendo mi hija. Entiendo perfectamente, pero hay otras maneras de hacer justicia. ¿Cómo cuáles? Primero, necesito que me dé toda la información que tenga sobre los bienes de su yerno, sus cuentas bancarias, sus propiedades, su despacho contable, todo lo que sepa. ¿Para qué? El licenciado Alberto me sonrió de una manera que me recordó mucho a mi Aurelio cuando estaba planeando algo, para preparar un plan que nos va a tomar tiempo, pero que va a ser muy efectivo. Confía en mí. Lo primero que hizo el licenciado Alberto fue sacarme de esa casa antes de que el plazo se venciera. Me consiguió un pequeño departamento amueblado en la colonia del Valle que él mismo pagó. Doña Carmen me dijo: considere esto una inversión en la justicia. Cuando terminemos, usted me va a poder pagar todo esto y mucho más. Durante los primeros meses, el licenciado se dedicó a investigar todo sobre la situación financiera de Rodrigo. Contrató a un investigador privado, revisó registros públicos, habló con otros clientes de su despacho contable. Mientras tanto, yo tuve que hacer algo que me dolió mucho: actuar como si hubiera aceptado lo que había pasado. El licenciado me explicó: Doña Carmen, si Rodrigo sospecha que estamos planeando algo, va a esconder el dinero y no lo vamos a poder alcanzar. Usted tiene que hacerle creer que ya se resignó, que entiende que las cosas ya no tienen remedio. Así que cuando María Elena me llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba, yo le decía: bien, mija, ya entendí que ustedes hicieron lo que creyeron mejor para mí. Ya no estoy enojada. Y cuando coincidía con Rodrigo en algún evento familiar, lo saludaba con cordialidad, como si no hubiera pasado nada. Ellos, por supuesto, se sintieron muy tranquilos. Pensaron que ya habían salido completamente libres de consecuencias. Pero, durante esos primeros meses del 2020, el licenciado Alberto y su equipo estuvieron trabajando día y noche para armar el expediente más completo que se puedan imaginar. Descubrimos que Rodrigo había hecho lo mismo con otros clientes de edad avanzada, que tenía propiedades registradas a nombre de prestanombres,
que manejaba cuentas bancarias en las que depositaba dinero que no podía justificar legalmente. Doña Carmen, me dijo el licenciado después de 6 meses de investigación, su yerno no es un simple ladrón, es el cabecilla de una red de estafa especializada en personas de la tercera edad. Lo que le hizo a usted se lo ha hecho a por lo menos otras 10 personas. ¿En serio? En serio. Y eso nos va a ayudar mucho, porque las autoridades van a estar muy interesadas en este caso. En septiembre del 2020, el licenciado me dijo que era tiempo de empezar la primera fase del plan. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté. Por ahora, nada. Solo mantenerse alejada y dejar que las cosas sucedan. Una semana después, Rodrigo recibió la primera visita de la policía ministerial en su despacho. No lo arrestaron, solo fueron a pedirle información sobre algunas irregularidades que habían detectado en sus declaraciones fiscales. Después, vino una auditoría sorpresa del SAT, luego una inspección de la Conducef por quejas de varios clientes. Después la Comisión Nacional Bancaria empezó a revisar las cuentas donde él manejaba dinero de terceros. Rodrigo empezó a ponerse muy nervioso. Me llamó varias veces para preguntarme si yo había hablado con alguien sobre el tema de la casa. No, Rodrigo, le contestaba yo muy tranquila. Ya te dije que entendí que hiciste lo mejor para mí. ¿Por qué habría de hablar con alguien? Es que han venido varias autoridades a molestarme con preguntas raras, y pues me da curiosidad saber de dónde salieron. Pues no sé, mijo. Tal vez algún cliente tuyo se inconforme con algo. Y así pasaron varios meses. Rodrigo cada vez más presionado por las autoridades, y yo cada vez más tranquila, porque sabía que la justicia se estaba acercando. Pero esa era solo la primera parte del plan. Para principios del 2021, la situación de Rodrigo era ya insostenible. Las autoridades fiscales le habían encontrado más de 3 millones de pesos que no podía justificar. La Conducef había recibido 14 quejas formales en su contra por mal manejo de recursos de clientes, y la Comisión Nacional Bancaria había congelado 3 de sus cuentas mientras investigaba posibles operaciones fraudulentas. El licenciado Alberto me mantenía informada de todo lo que estaba pasando. Doña Carmen me decía en nuestras reuniones semanales, su yerno está desesperado. Ha tenido que contratar 3 abogados diferentes y ya gastó más de 200,000 pesos en honorarios legales. ¿Y mi dinero? Paciencia. Ese dinero no se ha perdido, solo cambió de lugar, pero lo vamos a recuperar y con intereses. En marzo del 2021 pasó algo que yo no esperaba. María Elena vino a buscarme a mi departamento. Hacía meses que no sabía de ella. Mamá, me dijo cuando le abrí la puerta, necesito hablar contigo. Claro, mija, pásale. Se sentó en mi pequeña sala y vi que estaba muy nerviosa. Mamá, Rodrigo me dijo que has estado hablando con abogados sobre lo de la casa. ¿Yo? No, mija. ¿Por qué habría de hacer eso? Es que a él lo están investigando por muchas cosas, y él cree que tú tuviste algo que ver. María Elena, le dije mirándola fijamente, yo ya te dije que entendí que ustedes hicieron lo que creyeron mejor para mí. No tengo ningún resentimiento. Entonces, ¿por qué lo están investigando? Pues no sé, mija. Tal vez hizo algo malo con otros clientes. María Elena se quedó callada un momento. Mamá, ¿tú crees que Rodrigo es capaz de hacer cosas malas? Por primera vez en mucho tiempo vi en los ojos de mi hija una pequeña duda sobre su marido. No sé, mija. Tú lo conoces mejor que yo. Es que últimamente está muy raro, muy nervioso, muy enojado, y me ha dicho cosas que no me gustan nada. ¿Qué tipo de cosas? Me dijo que si las cosas se ponen feas, vamos a tener que culpar a alguien más. Y cuando le pregunté a quién, me dijo que a ti. ¿A mí? Sí. Dice que vas a decir que tú firmaste los papeles sin entender lo que estabas firmando y que él se va a defender diciendo que tú estás senil y que inventas cosas. En ese momento,
Vi que mi hija estaba empezando a darse cuenta del tipo de hombre que había elegido como esposo. Mija, le dije tomándole las manos, si tu esposo es inocente de todo lo que lo están investigando, no tiene por qué preocuparse. Y si no es inocente, entonces tú tienes que pensar muy bien qué tipo de hombre es el padre de tus hijos. María Elena se puso a llorar. Mamá, creo que cometí un error muy grande. Creo que Rodrigo me convenció de hacer algo terrible contigo y ahora no sé cómo arreglarlo. Por primera vez en más de un año, abracé a mi hija. Mija, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Pero, ¿qué puedo hacer? Ya se vendió la casa, ya se gastó el dinero. Lo que puedes hacer es ayudarme a que se haga justicia. ¿Cómo? Contándome todo lo que sepas sobre los negocios de tu marido, todo lo que hayas visto, todo lo que hayas escuchado, todo lo que sospeches. Y María Elena me contó cosas que ni el licenciado Alberto ni su investigador habían podido descubrir. Me contó que Rodrigo tenía una casa en Puerto Vallarta que había comprado con efectivo y que estaba a nombre de su hermano. Me contó que manejaba dinero de varios clientes ancianos que le habían dado poderes generales, igual que yo. Me contó que tenía cuentas bancarias en Panamá donde depositaba dinero que no reportaba en México. Pero sobre todo, me contó algo que iba a ser la clave de toda nuestra estrategia. Mamá, me dijo, Rodrigo grabó la conversación donde tú firmaste los papeles de la casa. ¿Cómo? Él siempre graba las conversaciones importantes con sus clientes para protegerse legalmente. Esa grabación está en su computadora de la oficina. ¿Y qué se escucha en esa grabación? Se escucha claramente como él te dice que los papeles son para el avalúo y como tú le preguntas varias veces si estás firmando algo para vender la casa y él te dice que no. Esa grabación era la prueba definitiva de que Rodrigo me había engañado, pero teníamos que conseguirla. El licenciado Alberto se puso muy contento cuando le conté lo de la grabación. Doña Carmen, esa grabación es oro puro. Con eso podemos demostrar fraude y conseguir que le cancelen todas las operaciones que hizo. Pero, ¿cómo la vamos a conseguir? Ahí es donde su hija nos va a ayudar. Efectivamente, María Elena aceptó cooperar con nosotros. Estaba tan arrepentida y tan enojada con Rodrigo que decidió ayudarnos a conseguir todas las pruebas que necesitábamos. El plan era sencillo. María Elena iba a decirle a Rodrigo que había recibido una llamada de un abogado que representaba a una de sus víctimas y que le estaba ofreciendo dinero a cambio de información sobre los fraudes de su esposo. Le voy a decir que necesito escuchar las grabaciones para saber exactamente qué decir, le explicó María Elena al licenciado. ¿Y él va a aceptar? Sí, porque va a pensar que lo estoy ayudando a preparar su defensa. Y efectivamente, así pasó. Rodrigo le enseñó a María Elena todas las grabaciones que tenía guardadas en su computadora, incluyendo la mía. Pero lo que él no sabía era que María Elena llevaba escondido un pequeño aparato que estaba grabando todo. No solo conseguimos mi grabación, conseguimos las grabaciones de otros 6 clientes ancianos a los que Rodrigo había estafado de la misma manera. Pero eso no fue todo. María Elena también tomó fotos de documentos bancarios, copió información de las cuentas en Panamá y hasta consiguió la dirección exacta de la casa en Puerto Vallarta. Para agosto del 2021, el licenciado Alberto tenía un expediente tan completo que cualquier ministerio público iba a poder procesar a Rodrigo sin problemas. Doña Carmen, me dijo, ya es tiempo de pasar a la fase final. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora su yerno va a descubrir que meterse con usted fue el peor error de su vida. Si están siguiendo esta historia hasta aquí, por favor compartan el video porque la parte que viene es donde Rodrigo finalmente paga por todo lo que hizo.
y escriban en los comentarios qué creen que le pasó al final. En septiembre del 2021, exactamente 2 años después de que Rodrigo me robó mi casa, llegó el momento de la justicia. El licenciado Alberto había coordinado con las autoridades para que todas las acusaciones en contra de Rodrigo llegaran el mismo día. Temprano en la mañana, la policía ministerial llegó a su despacho con una orden de cateo y una orden de aprehensión. Al mismo tiempo, agentes del SAT llegaron a su casa para embargar todos sus bienes y agentes de la Comisión Nacional Bancaria llegaron a todos los bancos donde él tenía cuentas para congelar todo su dinero. En menos de 4 horas, Rodrigo Hernández pasó de ser un contador respetado a ser un prófugo de la justicia acusado de fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero él todavía no sabía que yo estaba detrás de todo eso. Cuando María Elena me llamó para contarme que habían arrestado a Rodrigo, yo le dije, «¡Ay, mija, qué terrible! ¿Y por qué crees que pasó eso?» «No sé, mamá. Él dice que alguien lo puso, pero no sabe quién. Pues esperemos que todo se aclare», le contesté. Rodrigo salió bajo fianza 3 días después, pero ya estaba completamente acabado. Su despacho había sido clausurado, sus cuentas estaban congeladas, su casa estaba embargada y su reputación estaba destruida. Pero lo mejor de todo era que las autoridades habían recuperado casi todo el dinero que él había robado a sus víctimas, incluyendo el mío. En octubre del 2021, el licenciado Alberto me dio la mejor noticia de mi vida. Doña Carmen, el juez ordenó la devolución de todos los bienes que fueron producto del fraude. Eso incluye el dinero de la venta de su casa, más los intereses y daños correspondientes. ¿Cuánto dinero es? 3.800.000 pesos. Casi me desmayo. No solo iba a recuperar mi dinero, sino que iba a recibir casi el doble de lo que valía mi casa. ¿Y cómo es posible eso? Porque el juez determinó que como su casa fue vendida por debajo de su valor real como parte del fraude, la diferencia tiene que ser compensada con intereses punitorios. Además, Rodrigo tiene que pagar daños morales por todo el sufrimiento que le causó. Pero el licenciado Alberto no había terminado. Y hay algo más, doña Carmen. Como la venta de su casa fue fraudulenta, el juez la va a cancelar. Eso significa que usted va a recuperar su casa. ¿Mi casa? Su casa. El señor que la compró va a tener que regresársela porque él sabía que era una operación fraudulenta. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo iba a recuperar mi dinero, sino también mi casa. ¿Y cuándo va a pasar todo eso? En las próximas 2 semanas. Efectivamente, 2 semanas después yo estaba de vuelta en mi casa de la colonia americana, con 3.800.000 pesos en mi cuenta bancaria, y con la satisfacción de saber que la justicia al final sí había llegado. Pero todavía faltaba la cereza del pastel. En diciembre del 2021, Rodrigo me pidió que nos viéramos. Él todavía estaba en libertad bajo fianza, esperando el juicio, pero ya sabía que iba a ser condenado. Doña Carmen, me dijo cuando nos encontramos en un café del centro, necesito pedirle un favor muy grande. ¿Cuál favor, Rodrigo? Necesito que retire los cargos en mi contra. ¿Y por qué habría de hacer eso? Porque si no lo hace, me van a meter a la cárcel por muchos años y María Elena y los niños se van a quedar sin nada. Yo lo miré fijamente. Rodrigo, ¿tú realmente crees que yo tengo algo que ver con tus problemas legales? No sé, doña Carmen, pero usted es la única que puede ayudarme. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. Yo sí tuve que ver con tus problemas legales. Rodrigo se puso pálido. ¿Cómo? Todo este plan fue mío. Desde el primer día que me robaste mi casa, yo empecé a planear cómo ibas a pagar por lo que me hiciste. Usted planeó todo esto.
Yo planeé todo esto. Los 5 años que me tomó desmantelar tu vida fueron los 5 años más satisfactorios de mi vida. Rodrigo se quedó sin habla. ¿Pero cómo? ¿Cómo supo qué hacer? Rodrigo, tú cometiste un error muy grande. Pensaste que porque soy una mujer mayor iba a ser fácil engañarme y luego olvidarme de mí. Pero se te olvidó que las mujeres de mi generación somos mucho más fuertes de lo que parecemos. Doña Carmen, además, se te olvidó algo muy importante. Mi difunto esposo Aurelio tenía muchos amigos abogados, y esos amigos me quisieron mucho a mí también. El licenciado que me está persiguiendo es amigo suyo. Es amigo mío desde hace más de 30 años. Y él me ayudó a planear todo este operativo desde el principio. Rodrigo se puso a llorar. ¿Y María Elena? ¿Ella también sabía? María Elena, al principio, no sabía nada, pero cuando se dio cuenta del tipo de hombre que eres, decidió ayudarme a hacer justicia. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Ahora vas a ir a la cárcel, Rodrigo. Vas a pagar por todos los ancianos que robaste, incluyéndome a mí, y espero que en esos años de prisión reflexiones sobre las consecuencias de tus actos. Doña Carmen, por favor, no hay por favor que valga, Rodrigo. Tú decidiste meterle con la persona equivocada. Me levanté de la mesa y me dirigí hacia la salida. Doña Carmen, me gritó, ¿qué va a pasar con María Elena y los niños? Me volteé hacia él. María Elena y los niños van a estar perfectamente bien, porque ahora van a vivir conmigo, en mi casa, con mi dinero, y van a aprender lo que significa una familia de verdad. Y me fui, dejándolo llorando en ese café. El juicio de Rodrigo empezó en marzo del 2022 y duró 3 meses. Yo fui testigo principal de la acusación junto con otras 6 víctimas de sus fraudes. Cuando me tocó declarar, le conté al juez exactamente todo lo que había pasado. Le enseñé las grabaciones que habíamos conseguido, los documentos que probaban el fraude y todas las evidencias que el licenciado Alberto había recopilado durante 5 años. El abogado defensor de Rodrigo trató de argumentar que yo era una anciana confundida que no entendía lo que estaba afirmando. Pero cuando el juez escuchó las grabaciones donde claramente se oía como Rodrigo me mentía sobre los papeles, esa defensa se vino abajo completamente. En junio del 2022, Rodrigo Hernández fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado, 6 años adicionales por evasión fiscal y 4 años más por lavado de dinero. En total, 22 años de cárcel. Además, fue condenado a pagar una multa de 10 millones de pesos y a restituir completamente a todas sus víctimas. El día que le leyeron la sentencia, yo estaba en la sala del juzgado. Cuando escuché 22 años de prisión, sentí que mi Aurelio desde el cielo me estaba dando su aprobación. Rodrigo me volteó a ver desde la mesa de los acusados y yo le sonreí. Esa sonrisa le decía todo lo que él necesitaba saber, que nunca hay que subestimar a una mujer de 72 años que ha decidido hacer justicia. Hoy, en el 2024, mi vida es completamente diferente. María Elena pidió el divorcio inmediatamente después de que condenaran a Rodrigo, y ella y mis nietos vinieron a vivir conmigo a la casa. Con el dinero que recuperé, remodelé toda la casa. Ahora tiene 4 recámaras, 3 baños, una cocina integral nueva y un jardín hermoso donde mis nietos juegan todas las tardes. María Elena consiguió un trabajo como maestra en una escuela cerca de la casa y está estudiando una maestría en educación. Alejandro ya tiene 20 años y está estudiando ingeniería. Sofía tiene 17 y quiere ser abogada, inspirada por toda esta historia. Abuela, me dice seguido, cuando sea grande quiero ayudar a personas como tú a que no las roben. Con el dinero que me sobró,
Puse un pequeño negocio de comida casera que manejo con María Elena. Se llama Cocina de la Abuela Carmen y nos va muy bien. También doné 500,000 pesos para crear un fondo de ayuda legal para ancianos víctimas de fraude. El licenciado Alberto sigue siendo mi abogado y mi amigo. Cada mes nos reunimos a platicar y a recordar cómo planeamos todo el operativo contra Rodrigo. Doña Carmen, me dice siempre, usted me enseñó que la paciencia y la estrategia pueden más que la fuerza. Rodrigo sigue en la cárcel. He sabido que ha pedido varias veces que vaya a visitarlo, pero yo nunca he ido ni voy a ir. Ya no tengo nada que hablar con él. María Elena sí lo visitó una vez para llevarlo los papeles del divorcio. Me contó que él le pidió perdón y que le dijo que se había dado cuenta de lo que había perdido por su ambición. ¿Y tú qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que el perdón se lo tenía que pedir a ti, no a mí, y que esperara sentado, porque ese perdón nunca iba a llegar. Querida gente que me ha acompañado en esta historia, quiero que sepan que todo lo que les he contado es completamente cierto. Tengo todas las evidencias guardadas, las sentencias del juez, las grabaciones, los documentos, todo. Esta historia me enseñó varias lecciones muy importantes que quiero compartir con ustedes. Primera lección: nunca hay que rendirse cuando sabemos que tenemos la razón. Por más poderoso que parezca el enemigo, siempre hay una manera de hacer justicia. Segunda lección: la paciencia es el arma más poderosa que existe. Rodrigo pensó que porque yo no hice escándalo inmediatamente, significaba que me había rendido. Pero yo estaba usando ese tiempo para planear su destrucción. Tercera lección: nunca subestimen a los adultos mayores. Nosotros hemos vivido mucho, hemos aprendido mucho y sabemos mucho más de la vida de lo que los jóvenes se imaginan. Cuarta lección: la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que te respeta y te ama. Rodrigo era mi yerno, pero no era mi familia. El licenciado Alberto no tiene ningún parentesco conmigo, pero ha sido más familia que muchos familiares de sangre. Quinta lección: siempre hay que tener evidencias de todo. En esta vida, las palabras se las lleva el viento, pero los documentos y las grabaciones permanecen para siempre. Y la lección más importante: nunca hay que hacerle daño a una abuela mexicana, porque nosotras sabemos cómo cobrar venganza. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por una situación parecida, quiero que sepan que sí se puede hacer justicia, que sí existen abogados honestos que ayudan a las personas vulnerables, que sí existen autoridades que hacen su trabajo cuando les presentan las pruebas correctas, pero sobre todo quiero que sepan que nunca hay que darse por vencido. Cuando Rodrigo me robó mi casa, yo tenía 67 años y me sentía como una mujer acabada. Pensé que ya no tenía fuerzas para luchar, que ya había vivido demasiado, que lo mejor era resignarme. Pero me equivoqué. A los 72 años soy más fuerte, más independiente y más feliz que nunca. Tengo una familia que me ama de verdad. Tengo mi casa de vuelta. Tengo estabilidad económica. Y tengo la satisfacción de saber que ayudé a que un criminal pagara por sus crímenes. La vida, querida gente, la vida siempre nos da oportunidades de empezar de nuevo. No importa la edad que tengamos, no importa lo mal que se vean las cosas, siempre hay una oportunidad de pelear y de ganar. Bueno, mi querida gente, esta ha sido mi historia. La historia de cómo mi yerno vendió mi casa. Pero lo que él no esperaba era mi plan de 5 años. Si les gustó esta historia, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque tengo muchas más historias reales que contarles. Historias de mujeres fuertes, de justicia tardía pero segura, de segundas oportunidades y de cómo la sabiduría de los años puede más que la malicia de los jóvenes.
Escriban en los comentarios de qué país me están viendo y si han vivido alguna situación parecida. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus historias. Compartan este video con esa persona que necesita saber que nunca es tarde para hacer justicia, que nunca es tarde para empezar de nuevo y que nunca hay que subestimar el poder de una abuela decidida. Y recuerden siempre, en esta vida, el que la hace, la paga. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que esperamos, pero la paga. La justicia divina y la justicia humana siempre llegan, aunque a veces se tarden 5 años. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga a todos. Con mucho cariño, su amiga Carmen Esperanza Morales, desde Guadalajara, México. Y recuerden, nunca hay que meterse con una abuela mexicana. Hasta la próxima.